Yo celebro verdaderamente la voluntad de los presidentes municipales, de los regidores, de los distintos servidores públicos para efecto de llevar a cabo esta firma que compromete voluntades. Trabajar por los derechos humanos es hacer una empatía social. Hoy es impensable un retroceso en materia de derechos humanos. Inclusive nos hemos dado cuenta con tristeza que todavía no cobra dinamismo la reforma constitucional del 2011 y hay alguno que otro diputado incluso que pretende quitar lo que ya se ganó en favor de las personas y la supranacionalidad de los derechos humanos. Pero seguramente no pasará. No me refiero a los diputados queretanos, me refiero a alguno que otro diputado en el Congreso de la Unión, pero afortunadamente esas reformas, esas iniciativas han sido retiradas. Veía con preocupación. Pero lo que sí es importante que sepan es que se oye el tema de los derechos humanos todos los días, a todas horas, en la televisión, en el radio, se lee en los periódicos, se ven en los medios informáticos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Es por ahí donde tenemos que empezar. Esos derechos humanos, digo, una pequeña semblanza de lo que son esos atributos que tenemos como seres humanos desde el momento de nuestra concepción. Esos derechos, esos atributos con los que nacemos son inherentes a cualquier persona humana. Y acoto persona humana porque no tiene que ver nada las personas jurídicas o el Estado o el municipio o la federación. Estos atributos inherentes a las personas humanas desde el momento de su concepción. Pero pasamos una fase en donde obligan a las autoridades y servidores públicos con el reconocimiento y la protección en leyes nacionales e internacionales. Así de sencillo se construye la definición que seguramente muchos de nuestros paisanos, la gran parte de los mexicanos, quizá algunos de aquí, no sabemos. Atributos inherentes a la persona humana desde el momento de su concepción, reconocidos y protegidos por las leyes nacionales e internacionales. Esto no nada más está plasmado en las leyes de nuestro país y reconocido en las leyes de nuestro país, sino México ha establecido compromisos a nivel internacional en donde se ha obligado a respetar los derechos humanos que tienen que ver con la vida, con distintas libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, derechos que tienen interdependencia con los derechos humanos, que nuestra propia Constitución de 1917 fue pionera en derechos sociales: derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación. Que este conjunto de derechos, si se protegen, si se defienden, si se promueven, es posible lograr dignificar la condición de nosotros como seres humanos. Tenemos una reforma desde hace un año y medio que todavía las autoridades no logran entender. Y esa primera parte del entendimiento de los derechos humanos es por donde nosotros vamos a empezar con la firma de estos convenios. Porque bien lo dijo un presidente municipal, que lo publicó el diputado: no basta con tomarnos la foto, firmar un convenio y dejarlo así. Yo hoy mismo abro la invitación a cada uno de ustedes, presidentes municipales, como lo he hecho en otros 8 municipios, para que me den la oportunidad de venir a cada uno de sus municipios y a los funcionarios de más alto nivel, empezando, si ustedes lo quieren, desde ustedes como presidentes municipales, los secretarios, sus directores, que entiendan perfectamente bien el alcance de la reforma constitucional de junio de 2011, que todavía no se logra entender el alcance y que también en Querétaro nuestros legisladores tienen un reto pendiente. Porque esa reforma debió haber estado en funcionamiento hace más de 6 meses y todavía no lo está. En Querétaro, nuestros legisladores lo saben, tienen una tarea pendiente en armonizar distintas leyes locales, efecto de que esta protección integral a los derechos humanos cumpla su objetivo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no conoce de asuntos entre particulares, conoce de asuntos única y exclusivamente donde esté involucrada una autoridad municipal y una autoridad estatal. Eso no quiere decir que no demos orientación cuando existan autoridades federales involucradas o cuando existe un conflicto entre particulares o cualquier otro tipo de asesoría que la ciudadanía requiera. Para eso estamos.
porque por ellos y para ellos trabajamos y a ellos debemos nuestro servicio. Más temprano que tarde, seguramente estaremos del otro lado del escritorio y nos convertiremos en ciudadanos y tenemos que exigirle a la autoridad y al servidor público que nos trate, que hoy tenemos la oportunidad, como nos gustaría tratar a nuestro ser humano más querido, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano. Es fundamental eso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene 20 años de creación. Y en esos 20 años de creación, ustedes mejor que yo lo saben, hemos estado oscuros, con descrédito, con falta de credibilidad. Hoy queremos generar un cambio tomados de la mano de quienes más necesitan la protección de los derechos humanos. Y créanme, no son los más acaudalados, no son los más influyentes. Cuando se toca la puerta de una comisión de derechos humanos o una regiduría de derechos humanos, es quizá la última ventana de la esperanza de un ciudadano cuando ya le dieron espalda en cualquier otra oficina. Y es por ello que tenemos que tomar cartas en el asunto, realmente, eficazmente. Hace un par de días convocamos al menos la mayor parte de los regidores presidentes de las comisiones de derechos humanos en los municipios y establecimos un compromiso para reunirnos de manera permanente, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga incapacidad para tener una presencia física. Sí existe un regidor que preside una comisión de derechos humanos y él va a ser, si ustedes lo permiten, el enlace natural con la ciudadanía y con la comisión, para generar un vínculo, romper un hielo, porque muchas veces ni siquiera nos conocemos físicamente. Hoy tuvimos la oportunidad de que a la gente que no tenía el gusto de conocer, hoy los conozco, mañana los reconozco y los saludo. Y que entiendan que cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace cualquier tipo de señalamiento a cualquier autoridad, no nada más de seguridad pública, sino a cualquier autoridad, no es porque esté fallando el esquema de gobernabilidad. Falla 1, 2, 3, 4, 10 funcionarios públicos municipales o estatales que no sientan a la comisión como un enemigo, sino como un aliado. Parte fundamental de la defensa de los derechos humanos tiene que ver con 3 aspectos: el fortalecimiento del imperio de la ley, del Estado de Derecho, que se cumpla con lo que mandata la ley, y si esa ley no es funcional, pues tenemos 2 mecanismos legales para hacerla funcionar. Hoy con la reforma, lo reitero, lo diré 1000 veces, existe el compromiso contraído por el constituyente permanente para que hoy el Congreso de Querétaro haga lo necesario y adecue la legislación queretana a esa reforma vanguardista en donde el eje fundamental es el ser humano. Segundo punto, indispensable por lo cual nos constituimos como sus aliados, el fortalecimiento institucional. Una comisión pública de derechos humanos no puede ni debe constituirse como una autoridad municipal, estatal, federal, juez, policía, ministerio público. No lo somos. Somos vigilantes constitucionales de los derechos humanos. Y trabajamos cuando cruje el Estado, cuando cruje el municipio por algún tipo de violación a un ciudadano. Y como lo repito, el más desprotegido. Son pocas las quejas que tenemos, afortunadamente, en esta región del Estado. No pasan de 2 en algún municipio. Pero hemos tenido ejemplos representativos como en el municipio de Tolima, donde encontramos que en distintas administraciones municipales se perfeccionaba una violación de un derecho humano, el derecho humano a la propiedad. Hicimos lo necesario para recomendar y restituir a ese ciudadano de Tolima de la violación de sus derechos humanos. El municipio lo aceptó y vamos en ese camino. No se sientan aludidos ni agraviados cuando nosotros hagamos un señalamiento. Y ese tercer punto fundamental, que tiene que ver directamente con su trabajo y con el nuestro, es tener cercanía con la sociedad. La suma de esos grupos en vulnerabilidad, niños, mujeres, personas adultas mayores, migrantes, personas con discapacidad, toda esa suma de grupos vulnerables no son una minoría, ya son la mayoría. ¿Y por qué estamos haciendo un esfuerzo por ellos? Porque México en muchas regiones ha perdido credibilidad en sus servidores públicos.
ha creído credibilidad en sus gobernantes. Vean lo que hoy está pasando en nuestro país. Esa ambición o sed de justicia, aunque desconozcamos los asuntos que hoy nos inquietan, unos a favor y otros en contra. Sin embargo, lo que sí se puede quedar como una situación permanente es que existe una crisis en nuestro país en materia de procuración y de administración de justicia. Eso es innegable, quien tenga la razón. Y también llegamos a la conclusión que si en la aplicación del derecho se violenta un derecho humano y existe impunidad, no se puede hablar de procuración o de impartición de justicia. Tenemos que fijarnos perfectamente bien en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Hoy tenemos una gran oportunidad. Yo he extendido mi mano hacia ustedes. Crean que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está cambiando. Los derechos humanos no es una tarea de uno, es tarea de todos. Y hoy el reto de los derechos humanos no es la definición que les dije, ni la propia reforma constitucional, ni todos los tratados internacionales. El reto de los derechos humanos tiene que ver con cómo los vamos a proteger, cómo los vamos a garantizar. Muchos ciudadanos en nuestro país, y no se diga en Querétaro, podrían decir: ¿de qué sirve que me respeten tanto el derecho a la vida si no tengo un derecho a la salud? ¿De qué me sirve tanta libertad si no tengo ni para comer? ¿Y por qué criaturas en distintos lugares de nuestro estado están destinadas, por la falta de recursos y porque no hay una mano amiga que les tienda, o por quizá un abuso de una autoridad, de que estén destinados al fracaso en su vida por no poderles acercar una educación? Es por ello que los exhorto, los invito a que sumemos esfuerzos. Esto es trabajo de todos. Hacer un ejercicio de empatía, ponernos en los zapatos del otro, no es sencillo, es imposible. Pero hagamos al menos un símil mental para lograr establecer el objetivo en común, que es trabajar por y para los queretanos. Muchas gracias, que tengan un buen día.